Teleimpacto, lo que necesitas saber. Buenos días y bienvenidos como siempre a este su espacio por la mañana. Hoy es lunes, estamos a 11 de septiembre del año 2017, fecha que tenemos por supuesto que recordar como una fecha de acontecimientos fuertes y fatídicos. Buenos días, Julio. Buenos días, ¿Cómo te Lindsay. amanece? Muy bien, contento de entrar a la casa de nuestro amable televidente a través de la propuesta por la mañana. Bueno, Julio, hoy 11 de septiembre, a 16 años de haberse producido aquel evento que todo el mundo recuerda, gente es verdad que ya tenían razón, que ya tenían memoria, recuerdan exactamente qué estaban haciendo y dónde estaban el día en que se derribaron las Torres Gemelas, como le suelen llamar. Y fue un día como hoy, 11 de septiembre del año 2001, cuando ocurrió este hecho lamentable donde murieron cientos y cientos de personas. Un hecho que la humanidad recuerda con mucha lamentación, definitivamente, Julio. Que yo recuerdo exactamente lo que estaba haciendo, estaba en mi casa, por suerte, porque pude ver incluso cómo llegaba el otro avión, el momento en que llegaba el otro avión. Y fue muy impactante, de verdad que sí. Cómo me llamaron inmediatamente mi tía de Nueva York. Fue algo terrible, ella incluso que queda relativamente cerca de las torres. O sea que fue algo terrible, definitivamente. Yo lo recuerdo, Liz. ¿Qué tú estabas haciendo? Yo venía en la avenida Máximo Gómez, casi esquina 27 de febrero. Escuché la noticia, un poco 9:30, 10 de la mañana, y pensé que estaba escuchando una noticia anterior, porque no hacía mucho tiempo que se había encontrado en el sótano de la Torre Gemela un vehículo con mucho explosivo, y yo pensé que se refería a una noticia vieja. Sí. Pero inmediatamente cambié el noticiario de la radio y me di cuenta de que estaba frente a un acontecimiento realmente extraordinario, sí, en la historia, el desarrollo de la historia de la humanidad. Y Lindsay, un día tan fuerte como tú dices también, porque también el 11 de septiembre de 1973 fue el asesinato y el golpe de Estado que le propinó Pinochet, apoyado por la CIA, al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile. Sí. Acontecimiento que también para la fuerza progresista de América Latina y del mundo es de triste recordación, Lindsay, y es un acontecimiento tan fuerte como el 11 de septiembre, que fue un acto terrorista que cambió todo el escenario histórico y todo lo que fue la confrontación de las potencias y de los países. Y a partir de ahí el gobierno de George Bush inició entonces una cacería de regímenes en los países árabes y en el Medio Oriente, que ha costado mucha sangre a la humanidad, Lindsay. Bueno, el caso de Salvador Allende en Chile fue un acontecimiento tan trascendente para la región que hizo que el profesor Bosch mismo repensara muchas cosas, y a partir de ahí la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, la salida de Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, y lo que le impactó, según cuentan, al profesor Bosch, cómo le afectó el asesinato de Allende, el vínculo que había, la amistad tan estrecha entre estos líderes. Y la verdad es que definitivamente cambió el curso de la historia chilena a partir de ese asesinato, y no solamente de Chile, yo creo que de toda la región, de algún modo nos impactó. Son de los acontecimientos, Julio, que ocurren y que trascienden, que no es el hecho solamente en sí, sino lo que representa, lo que en el fondo lleva, ¿no? Lo que trae como consecuencia, que eso es lo importante.
realmente, y cómo ese asesinato de Allende, pues definitivamente que tanto cambia el curso de, yo diría que en gran medida la historia de muchos de los países de la región a partir de este momento. Así es, el profesor Juan Bosch, un líder progresista de la República Dominicana, fundador de dos grandes partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, tenía una gran amistad con Salvador Allende. Sí. Amistad que había nacido a partir del año 1955, cuando Bosch, un luchador democrático por el Caribe y por Sudamérica, vivió un año en Chile e hizo una estrecha relación personal y familiar con el senador entonces Salvador Allende, y cultivaron esa amistad como portadores de los pensamientos progresistas y de las ideas progresistas. Por las coincidencias ideológicas, por eso mismo. Sí, representaban, no hay que olvidar que Salvador Allende representaba la vía democrática hacia el socialismo, la vía pacífica, no a través de la revolución ni a través de la confrontación hacia el socialismo, y vos también inicialmente, que se autodeclaró marxista, a través del Partido de la Liberación Dominicana promovía la instalación de un régimen de liberación nacional que al final, cuando el desarrollo de la fuerza productiva lo permitiera, también promovía la implantación del socialismo por la vía democrática en la República Dominicana. Impactó, lógicamente, eso hizo que vos entonces cambiara la visión que tenía y un poco se agotó su fe en la democracia representativa y dio el paso de dejar atrás el viejo y atrasado PRD, como mismo decía, y fundar una organización nueva, portadora de ideales redentores, como fue el Partido de la Liberación Dominicana, que sin duda alguna ha cumplido un rol histórico y ha hecho que la República Dominicana transite sendero de paz, sendero de progreso y de desarrollo en democracia, que a partir del derrumbe del muro de Berlín y de terminar la confrontación de la Guerra Fría, se ha afianzado como el sistema que más cumple con las expectativas de los ciudadanos, una democracia progresista, una democracia participativa, y se hace un esfuerzo desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana de mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto para continuar produciendo inclusión social, reducción de pobreza, y que los sectores tradicionalmente excluidos de la redistribución de la riqueza pues tengan niveles de participación, Lindsay, que le permitan llevar una vida con dignidad y decoro, tal como lo promovió Salvador Allende y el profesor Juan Bosch, político esto de una trayectoria progresista, de una trayectoria sin ningún tipo de tacha, y que representan la dignidad y el progreso en América Latina. Así mismo es. Son dos acontecimientos que marcan, tanto el asesinato de Allende en el 73 como el derribamiento de las Torres Gemelas, el World Trade Center en Estados Unidos, Nueva York puntualmente, y el Pentágono. Que no hay que olvidar que también fue atacado el Pentágono. Fue atacado el Pentágono. Yo en ese momento me sentí preocupada porque una familiar trabajaba en ese momento en el Pentágono, y lo primero que era saber si ella estaba ahí, si no le había pasado nada. Pero no reparé ni si dónde tú estabas en ese momento, en el año 2001. O sea, estaba en mi casa, porque sí, estaba en mi casa, ya había dejado los niños en la escuela, había llegado nuevamente a la casa, estaba justamente en mi habitación, me llamaron por teléfono, yo tenía puesto un canal, no recuerdo ahora si era Univisión, y de repente me llaman también mi tía y me dice, prende la televisión, mira lo que está pasando. Pero para mí fue muy impactante porque yo lo vi, yo lo estaba viendo. O sea, yo todavía recuerdo la cara de horror que yo puse cuando eso pasó. Estamos hablando de que murieron, Julio, miles de personas. 5,000 personas. 3,000 personas, 6,000 heridos aproximadamente. Sí. Y fue un hecho que definitivamente nos impactó terriblemente. Por eso yo digo que son de los acontecimientos que tú recuerdes exactamente lo que estabas haciendo en el momento que lo estabas haciendo y cómo. O sea que yo estoy segura que también los amigos televidentes que están en sus hogares estarán también diciendo, ¿qué yo estaba haciendo? Ah, sí, yo estaba en tal o cual cosa. Pero todos recordamos aquella fecha fatídica del 11 de septiembre del año 2001, cuando un hecho tan monstruoso
y tan deliberado. Al-Qaeda al frente de este hecho fue el responsable de acabar con la vida de tantas y tantas personas. De ahí nacieron películas, historias, gentes que por una razón u otra que tenían que estar ahí no estuvieron, gentes que no tenían que estar ahí pero estaban. O sea, ¿cómo es la vida? La vida es eso. A veces no la entendemos y realmente son de los hechos que definitivamente uno tiene que recordar. Y uno quisiera, Lindsay, que la humanidad evolucione a estadios de desarrollo espiritual y moral que no permita que acontecimientos de esa naturaleza vuelvan a suceder. No. Que la confrontación sea la confrontación de las ideas y nunca más hechos de horror y de terror que finalicen con la vida de miles de ciudadanos que nada tienen que ver muchas veces con lo que son la confrontación de estas ideas que dan lugar a estos hechos monstruosos, como tú lo calificas, y unos hechos de horror que representan una mancha para la humanidad. Fíjate tú, Julio, lo vulnerable que somos, incluyendo los Estados Unidos, el propio Estados Unidos, porque se hablaba del país más seguro, del país que nunca es atacado, que nunca... Y estos yihadistas le dijeron, no, olvídate de eso, mira lo que te estamos haciendo en tu propia casa, en tus propias narices y de la forma en que lo hicimos. Te matamos 3,000 personas, dejamos unos 6,000 heridos, te destrozamos la vida, pero psicológicamente también te estamos afectando. Y te derribamos el Pentágono también, no solamente el World Trade Center, sino que también el Pentágono también te lo atacamos. Y eso cambió todo lo que es el modelo de la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo en los aviones. Nos afecta a todos aquellos que en algún momento viajamos también. Sobre todo había un pánico luego del 9/11, como se le denominó, un pánico terrible a tomar un avión, tú siempre ibas con esa aprensión, con ese susto, ese miedo. Y las medidas de seguridad se quintuplicaron, porque definitivamente que había que, ya tú no podías llevar ciertas cosas en los carry-on, en las maletitas estas que tú puedes llevar arriba, tú no podías llevar ciertas comidas, tú no podías, tú tenías que quitarte los zapatos, tenías que quitarte todo, había que revisarlo todo. O sea, eso es una rigurosidad tremenda que, aunque parte de esas medidas todavía prevalecen, se van ablandando, por supuesto, poco a poco, a medida que se va olvidando aquel hecho. Pero a partir de allí, Estados Unidos tomó mayor precaución, duplicó, triplicó las medidas de seguridad en los aeropuertos de su país. Así que son de las cosas que hicieron que todo cambiara, que el modelo, el comportamiento cambiara en todo lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad interna de los Estados Unidos. Así él tocó lugares simbólicos del poderío militar norteamericano. Oh, sí, imagínate. World Trade Center era el símbolo del éxito del capitalismo, de la construcción de esa sociedad, de ese gran país que es los Estados Unidos, y el Pentágono es el monumento de mayor simbolismo en términos de lo que es la seguridad y el poderío militar norteamericano, y además de que fue un hecho horroroso, fue un hecho con mucha significación en términos políticos, porque mostró la vulnerabilidad de aquel país que constituye la primera potencia mundial. Y tal como tú estableces también, cambió y complicó la vida un poco a las personas que toman avión y que viajan por el mundo. Esto de quitarse la correa, quitar los zapatos, esta excesiva medida de seguridad un poco comenzaron a implantarse. Y sobre todo Lindsay afianzó el viejo criterio que también lo decía el profesor Juan Bosch cuando actuaba en función política, de que hay que aprender a desconfiar. Sí. Yo creo que Estados Unidos a partir de ahí aprendió a ser un país mucho más desconfiado, y la rigurosidad con que cambiaron las medidas de seguridad para entrar a los Estados Unidos evidencia que comenzó a desconfiar de todo el mundo, de los ciudadanos del mundo entero que ingresan a su territorio. Bueno, hasta tú tener cierto parecido te hacía llevarte a un cuartito. Si tú tenías un parecido medio extraño, con ciertas facciones,
te metían en un cuartito y ya tú sabes, te revisaban hasta la madre de los tomates. Pero son de las cosas que ocurren, que están ahí guardadas en la historia y que nosotros vemos como lecciones aprendidas, porque así es como tenemos que ver la historia para no repetir hechos funestos como estos acontecimientos y muchos otros más que se han dado, fechas como estas. ¿Cuántas otras cosas no han ocurrido un 11 de septiembre de algún año? No recuerdo, así me llegan estos dos fechas porque son demasiado impactantes, muy fuertes, tanto el asesinato de Salvador Allende como el desastre de las Torres Gemelas, como se le llama al World Trade Center de la ciudad de Nueva York, que se dice que es la capital del mundo y que mucha gente incluso confunde. Incluso aquí se hacían chistes con el tema de los Estados Unidos. No, yo voy para Nueva York, pero veían a Estados Unidos como Nueva York y simple y llanamente. Y eso es parte de lo que somos nosotros como país un poco atrasados. Eso es parte del folclore del dominicano. Folclore. Sí, eso también que un comediante dominicano. Sí, por eso me recuerdo Balbuena. Popularizó un poco todo esto con la película Nueva York. Sí. Y también Felipe Polanco, Boruga, inmortalizó con sus jocosidades. Boruga es el que me lo recuerda, porque Boruga era el que graficaba esa parte, como que Nueva York era el todo, y era la capital, y era todo, y era Estados Unidos, Nueva York. Como que Nueva York era ir a otro planeta. Y eso, Freddy, eso es lejísimo. Eso es Nueva York. Eso es lejísimo. Tengo un primo en Nueva York. Increíble, pero bueno, ¿cuántos buenos comediantes teníamos también hace un tiempo? Eso como que no se ha vuelto a dar. El otro día veía una entrevista que le hicieron a Cuquín. Sí, yo la vi. ¿Viste? Sí, la vi así, pasaba por casualidad y vi a Cuquín ahí en una entrevista de lo más interesante, porque Cuquín es un hombre, para hacer chistes hay que ser muy preparado, tener mucha gracia, no solamente la gracia, sino tener elementos que utilizar para tú poder hacer reír. Tienes que ser altamente inteligente, ingenioso, esa parte de la inteligencia que es el ingenio de los humanos. En el caso de Cuquín, él es ingeniero civil. Sí. En el caso, por ejemplo, de Roberto Salcedo, Roberto es un profesional sumamente acabado, bien formado. O sea que si nos vamos a analizar esa parte, Julio, encontramos allí personas de mucho nivel académico en el mundo de la comedia, del entretenimiento, por así decirlo. Pero mira, Lindsay, no es que uno quisiera un poco tomar como marco de referencia la expresión aquella de que pareciera que toda época pasada fue mejor. Pero la verdad que lo que tuvimos la oportunidad de disfrutar del elenco artístico y de comedia que había en la República Dominicana en los años 80 y 90, tuvimos una gran época. Sí. Porque mira el talento de Freddy Veragotto, la improvisación de Jackie Núñez, Pololo, Milton Peláez, el mismo Cuquín Vitoria, Boruga. La verdad que tenían un talento extraordinario. Sí. Y un poco también en términos políticos, los grandes políticos de la época, el profesor Juan Bosch, un visionario de la política. A mí me encantaba cómo Cuquín imitaba a Balaguer. Que en la entrevista que tú mencionas dice que él entiende que el único que no fue a ver la comedia fue Balaguer, porque durante 3 meses la repitió todos los viernes de manera consecutiva. Y todos los funcionarios más importantes del Palacio Nacional fueron a ver la comedia. No, pero Balaguer no fue. Sí, pero que el propio Balaguer en alguna ocasión él lo visitó y le hizo referencia en tono muy jocoso y riendo a carcajadas de el papel que hacía Cuquín imitando al doctor Joaquín Balaguer. Pero para que tú veas, no, era sumamente jocoso. A mí me encantaba, me fascinaba ver a Cuquín imitando a Balaguer. Yo no sé por qué Cuquín nuevamente no retoma esa parte que me encantaba tanto. Hay muchos políticos ahora que bien se podrían imitar. Mira, Julio, hay varios temas que en la semana de algún modo van a trascender.
Está, primero que nada, la decisión del juez Ortega Polanco. Finalmente se hizo lo que, o se llevó a la práctica el buen derecho. Lo que se tenía que hacer o lo que no debió de ocurrir se pudo resarcir con esta decisión del juez Ortega Polanco. Ustedes saben que de los encartados por el caso Odebrecht, con una elaboración de un expediente que deja mucho que desear, que muchos abogados lo han calificado de monstrenco, de armatrote, como es una cosa ahí mal hecha, mal elaborada, mal fundamentada, todo lo que ustedes se puedan imaginar, donde descansan una serie de datos incorrectos. Muchos han entendido que la elaboración de ese documento y de esas acusaciones de parte de la Procuraduría tienen nada más que la intención de hacer de este caso un caso sin ningún tipo de fundamento para que se pueda dirimir en la justicia con cierta responsabilidad o agudeza, porque está muy mal elaborado, muy mal fundamentado. Lo digo, Julio, nada más partiendo del hecho de la cantidad de errores en cuanto a montos y acusaciones directas que se le hacen a algunos de los encartados, como por citarte un ejemplo demasiado evidente, hablar de que una persona había utilizado 100 millones de pesos para depositar, y cuando se va a la investigación y cuando esa persona que es acusada trae la prueba y dice, no fueron 100, fue uno. No fue, o sea, una cosa terrible. Tú no es lo mismo 100 que uno. Eso es algo terrible, la verdad. Y son de las cosas que pasaron con ese expediente que está allí y que fue el que presentó la Procuraduría ante la justicia. Se espera que tanto para el día de hoy o mañana, más tardar, tanto el ingeniero Víctor Díaz Rúa como el empresario Ángel Rondón ya estén en libertad. Se le puso una pena económica, una garantía económica, y presentarse periódicamente ante la justicia. Digo yo que con este caso se quiso hacer todo un show y un espectáculo a tal punto que lograron confundir a toda la sociedad dominicana. ¿En qué sentido? Jugaron con la inteligencia del pueblo dominicano, o jugaron más bien con y utilizaron esa herramienta donde se sabe que la mayoría de los dominicanos ignoran tantas cosas, porque no todos somos abogados. Entonces, con este caso se pretendió llevar a la gente la idea de que todas estas personas sí son culpables y sí estuvieron involucradas en el caso Odebrecht, cuando todavía no habían ningún elemento probatorio, contundente, ni se había enjuiciado, ni se había procedido a un juicio, porque todo aquel que es acusado de lo que sea es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, usted tiene que presentar pruebas más que contundentes para entonces empezar un juicio que al final se va a ver, se va a demostrar si esa persona que es acusada es inocente o culpable. Aquí simple y llanamente se culpó y punto. Pero se culpó ante la gente, ante el público, no porque hubiesen existido elementos que condenaran a esas personas. Y es lo lamentable, la mala acción de parte del Ministerio Público, lo sesgado que se ha comportado también. O sea, todavía ocurre lo que ocurre de la decisión del juez. Empieza el Procurador General de la República a tuitear unas
yo digo que eso es un infortunio. Es increíble cómo un procurador general de la República no conoce cuál es el rol que él juega dentro del sistema de justicia de la República Dominicana. Un procurador no está para avasallar, un procurador no está ni siquiera para querer condenar él a personas que probablemente son inocentes. ¿Cuál es el rol real de la Procuraduría General de la República? No es el de simple y llanamente garantizar incluso los derechos de los dominicanos, en este caso, del pueblo, del individuo. ¿Cuál es el rol que realmente juega el Procurador General de la República? Llámese Jean Alain o como se llame. Pero más atrás le cayó la Pelletier y fue muy lamentable las herramientas también que utiliza el procurador para él defenderse. Busca una serie de muchachitos empleados de él, seguidores de 20 gente, 25, que están para eso, que son contratadas para eso, y los pone a contestar cuando algún ciudadano le reclama del pobre servicio que le ha rendido él como Procurador General de la República a esta justicia dominicana. Entonces, como él no puede contestar, entonces pone a otros a que contesten. Terrible, lamentable, y habla muy mal de la conducción del representante del Ministerio Público, de por Dios, que se debe de guardar las formas, que debe de actuar con cierta solemnidad incluso. Por eso yo siempre he dicho, el ignorante es asesino. Probablemente ese muchacho ni siquiera tenga la intención, pero ante el desconocimiento del rol que él mismo debe desempeñar, del papel tan importante que él realmente juega, pero que no lo sabe. Eso es como cuando usted tiene una bola un pedazo de diamante en sus manos y usted ni siquiera conoce el diamante y lo tiene por ahí tirado. O sea, ese señor, ese muchacho, no tiene el nivel en cuanto a no lo académico ni siquiera, sino en la experiencia, en el bagaje, como profesional del derecho. Él ni siquiera es abogado, él no lo es, él lo que es una persona que se graduó de derecho. Pero digo que no es abogado porque el abogado es aquel que ha estado en los estrados, el abogado es aquel que ha litigado, que ha agotado un proceso. Eso es como un médico cuando se gradúa. El médico cuando se gradúa todavía, bueno, usted le podrá, pero le falta lo básico, lo elemental, que es la experiencia. Por eso es que el médico tiene que hacer internado, tiene que hacer pasantías, que estamos hablando de 1 y 2 años. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? De que este muchacho no sabe el rol que juega, el papel que desempeña dentro del sistema de justicia dominicana y hace que cometa una serie de hierros que traen consecuencias graves al sistema de justicia. Él se presta para incluso debilitar el sistema de justicia dominicano. Ante su incapacidad como Ministerio Público, entonces lo que hace es tirarle toda esa responsabilidad a la otra parte de la justicia. Y eso, compañero Julio Aníbal Fernández, es muy lamentable que esté ocurriendo porque la República Dominicana venía avanzando de manera sistemática, constante, en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia en nuestro país. Pero lamentablemente los 2 últimos procuradores que hemos tenido allí han utilizado este órgano para, primero en el caso de Domínguez Brito, para aspirar a ser presidente, que se le ocurrió que él cree que ya era tan famoso que podía ser presidente de la República. Alimentado por un ministro de alto nivel como es Gustavo Montalvo. Y entonces ahora este muchacho que ni sabe lo que tiene en las manos y con eso él juega, no sabiendo que pudiera él, a través de allí, con todas las herramientas que existen ya en ese propio Ministerio Público, hacer una serie de servicios
que fortalecerían el sistema democrático, que fortalecerían incluso las instituciones nuestras, porque llevaría a quienes hacen servicios públicos y están al frente de los ministerios, de las direcciones del gobierno, se cuiden al momento de proceder, de actuar en cualquiera de las partes. Entonces, es lamentable, Julio, de verdad que yo veo con mucha tristeza lo que está pasando en el Ministerio Público de nuestra República Dominicana. Sí, Lindsay, tú lo has dicho con otras palabras, pero mira, el procedimiento penal en la República Dominicana está garantizado por lo que en la Constitución del año 2010 se denomina el debido proceso. El 2010. Y el debido proceso, que tiene categoría de carácter constitucional, está regido por grandes principios. Uno de los principios fundamentales es que todo procesado se presume inocente hasta tanto no intervenga en su contra una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, la autoridad de la cosa irrevocable y definitivamente juzgada. Y por vía de consecuencia, tal como tú estableces, todo procesado, todo encartado en un proceso de carácter penal debe dársele un tratamiento respetando este principio. Sí. Pero si uno le da seguimiento al proceso de Odebrecht, uno se da cuenta que el uso desproporcionado de la fuerza, la sobreactuación mediática que se hizo también de este uso desproporcionado de la fuerza, violaba ese principio fundamental que es presentar ante la sociedad a cualquier encartado como una persona que está amparado en una presunción de inocencia. Y se presentó a la sociedad como que efectivamente esta persona había que ir a buscarlo con este despliegue militar a las 6 de la mañana porque esta persona era culpable. Se desconoció un principio constitucional que ampara a todo encartado. Otro principio muy conocido y muy usado por los abogados, Lindsay, es que el Ministerio Público, como se denomina el Procurador General de la República, es el representante de la sociedad. Y que como representante de la sociedad tiene un compromiso tanto con el imputado como con los reclamantes en justicia. Y nunca debe olvidar que el respeto de los derechos humanos, el respeto de los derechos fundamentales de los encartados, es una responsabilidad también por la cual debe velar el Ministerio Público. Y cuando se insiste en que estas personas sean privadas de su libertad de manera prolongada, contradiciendo también otro principio del derecho procesal penal, es que en el nuevo orden procesal penal la libertad es la regla y la prisión es la excepción, pues cuando el Ministerio Público insiste en mantener bajo el calabozo a aquellas personas que están encartadas, también el Ministerio Público olvida su rol de representante de la sociedad, que implica tanto al encartado como a los supuestos agraviados. Y otro principio que finalmente pudo observarse, y creo que ahí el juez utilizó estas herramientas y otros elementos, es que cuando la persona tiene suficiente arraigo que garantice la presencia de todos los actos de procedimiento, pues esta persona entonces sin duda alguna califica para que se adopte una medida de coerción consistente en una garantía económica y en presentación periódica a todos los actos, en presentación periódica al tribunal y la garantía de que van a asistir a todos los actos del procedimiento, del proceso. Finalmente, el juez, que inicialmente habían tenido una actitud un poco recalcitrante y que esta actitud recalcitrante le propinó la privación de la libertad por más de 2 o 3 meses a estos encartados, finalmente se impuso y entendió que tanto Víctor Díaz como el imputado Ángel Rondón tenían el suficiente arraigo en la sociedad dominicana como para no presentar peligro de fuga y que por vía de consecuencia el mantenimiento en una situación de privación de libertad lo que hacía era agravar su situación más allá de lo que la realidad del proceso impedía. Saludamos la decisión del juez, esta vez fue el juez Ortegas, creo que actuó con mayores niveles de sensatez, no actuó presionado ni inspirado en ese activismo de populismo penal que se da muchas veces en los procesos en la República Dominicana y que paralelamente a la intrusión del proceso en la jurisdicción correspondiente se lleva un proceso mediático que procura el linchamiento moral de toda aquella persona que en el ejercicio de su función ha tenido que responder en la justicia dominicana. Ahí está Víctor Díaz, un ciudadano dominicano con suficiente arraigo, ya está en su casa. No, todavía. Digo, a partir de esta tarde estará en su casa. De esta tarde o mañana, tanto. ¿Por qué? Pero vamos a pensar que es esta tarde, por la propia agilidad del proceso, y vi que se había dicho que se habían hecho avances significativos para que ya esta tarde esté. Con esto también otro principio, Lindsay, que es el principio de equidad judicial, también se impuso. Y equidad porque
ya a los otros imputados se le había variado la medida de coerción y no tenía sentido de que la justicia actuara con ningún tipo de sesgo, de manera selectiva, contra todo ciudadano que tienen el derecho de estar en su casa y asistir a todos los actos del procedimiento, tal como lo habían venido haciendo antes de que se dictaran esta medida. Bueno, hubo injusticia en ese sentido, pero ahora se pudo resarcir, porque sí hubo inequidad, porque ¿cuál era la diferencia? Incluso Víctor Díaz Rúa, en el pasado viernes, él en un momento habló, pidió la palabra y dijo, bueno, en la página 9 creo que fue que señaló, él decía, a mí no se me acusa en ninguna, todo el expediente y en las acusaciones no sale el nombre de él. Y en la página 9 incluso sale diciendo, creo que es Vasconcelos Cruz, que él no conoce, no tiene elementos ni ningún fundamento para él decir que Víctor Díaz Rúa recibió algún tipo de soborno, que él lo único que sabe es que efectivamente Rondón y Víctor Díaz Rúa tienen una amistad, como la tiene Ángel Rondón con medio país dominicano, con Hipólito Mejía, con Danilo Medina, que ha salido en tantas imágenes, o sea, con todo el mundo. Entonces, ahí no hay, y sin embargo, Víctor Díaz Rúa era de los que permaneció, o todavía el día de hoy, está ahí en Najayo. Si nos vamos al expediente, lo que dice de otros políticos, porque el único político que queda todavía preso es Víctor Díaz Rúa. Si nos vamos a los otros, los elementos que hay o las implicaciones que hay son mucho más fuertes que la de Víctor Díaz Rúa. Entonces tú no lo entiendes realmente. Bueno, ¿qué decir de Ángel Rondón? Ángel Rondón sí es la figura más importante de todo este proceso, porque es el involucrado directo, era el que actuaba por lo menos en 4 de las partes como contratista, como director, o sea, él era un empleado prácticamente de Odebrecht, el representante de Odebrecht aquí en la República Dominicana. O sea, estamos hablando de una figura que efectivamente sí tendría muchas cosas que investigarse de Ángel Rondón, este empresario que definitivamente incluso se le denominaba el hombre del maletín. Entonces eso todo el mundo lo sabe. El hombre del maletín que entraba al Congreso de la República, y se habla de que ese fatídico día de la aprobación de el cambio que se le hizo a la modificación a la Constitución de la República, por ahí andaba una sombra del hombre del maletín, esa sombra que andaba por ahí en el Congreso de la República, y tenebrosa, yo no sé de qué color andaba vestido Ángel Rondón, aquel hombre vestido de negro completo hasta la corbata y todo, y entonces que solamente se le veían esos ojos así, un poco resaltaban, enrojecidos entonces podría ser, bueno, eso está en probarse, y por eso se le denominaba el hombre del maletín, que iba y pasaba por allí, rondaba el Congreso de la República con el propósito de comprar voluntades a través de un poco enamorar, emborrachar con ese maletín que le mostraba y que se lo pasaba por los ojos a muchos legisladores, y entonces hacía que olfatearan lo que estaba dentro de ese maletín. Todo eso. Pero hasta que no hayan elementos probatorios, que no empiece el juicio de fondo, esa gente tiene que estar en su casa. Y cuando usted, cada vez que vaya a haber juicio, van con sus abogados, como se hace en los países desarrollados, como se debe de hacer aquí en la República Dominicana. Ahí también yo veo, es muy lamentable cómo se maneja el Ministerio Público en este país. La propia Jenny Berenice buscan demasiado protagonismo, Julio. Quieren estar en los medios, quieren estar en las redes, ponerse fotos chulas, tirarse selfie. Señores, de por Dios, ahí estaba viendo un estudio que se hizo de ciertas cosas que Facebook analiza de las personas
con una fotografía, aquellos que se hacen muchos selfies, aquellos que nada más viven publicando comida. Digo yo, wow, pero mi autoestima está muy bien porque yo no soy de la que me vivo haciendo selfie. Hay que revisar a alguna gente que se viven haciendo selfie. Cuando tu autoestima está muy baja, hay una serie de cosas que al publicarla, Facebook determina qué tan mal anda tu autoestima. Me lo mandó Manolo Pichardo, el amigo Manolo Pichardo. Envíamelo, Lindsay, para sí, yo te lo voy a analizarte para que usted se analice, compañero. Yo generalmente pongo en Facebook fotos de actividades de carácter pública. Sí. Actividades políticas, actividades administrativas en la función que desempeñó el Estado. Pero de fotos familiares no. Yo un poco preservo mucho la privacidad de la familia. Eso de comida nunca, no se me ocurre. Pero es que me parece muy chavainismo, al cual yo no... Bueno, no necesariamente. Tú sabes que yo tengo un amigo que él tiende a publicar fotografías de comidas porque él defiende mucho lo nuestro. Él siempre pone un mangú con salami. Un abrazo para mi querido Manegonte, con el pedazo de, la tajada de aguacate, como dicen en el Cibao, bueno, y ese tipo de cosas. Y ni hablar de los chefs, sí, de las chefs que publican, pero esos son ya trabajos personales. Estamos hablando del individuo, así como tú, el ciudadano común como tú, como yo, como los amigos que se encuentran en sus hogares y que nada tienen que ver con negocios de comidas, ni mucho menos. Pero así una serie de cosas, son como 9 pasos, 9 cosas que se dan y que permiten identificar sí, de las personas. Cosas así tan simples, tan sencillas como esas. Ahí tú puedes descubrir mucha gente hedonista también, que se hace fotos en la playa. Muchacho. Fotos un poco a veces provocadoras. Yo tengo una persona por ahí que ella se hace unos videitos, tú sabes, unos videitos que se ven aquí en el centro porque se hizo... Ciertos atributos para enseñarlo, para compartirlo, luego que fue a donde un médico cirujano y le hicieron una cirugía por ahí, y entonces ella quiere exponerlo, porque yo digo que una de las desventajas de hacerse esas cirugías, como por ejemplo agrandarse los pechos, es que las mujeres, no sé por qué razón, pierden el pudor. No sé a qué se debe que pierden el pudor de una manera tremenda. Me ha tocado vivirlo muy de cerca con algunas amigas que se han tomado, que yo no lo critico, eso para nada. Creo que el que se quiera arreglar, que se quiera sentir mejor, porque eso incluso le va a subir su autoestima, bueno, pues feliz y contenta. Yo soy de las que nada de esas cosas, creo que la medicina está para eso y todo lo demás. Lo que sí critico es que, por ejemplo, una amiga y yo, imagínense la curiosidad de uno por saber qué cosas, cómo se ven, qué tan reales pueden ser. Y la poca, digamos, el poco pudor que luego ahí míralos acá, y yo, oh, Dios mío, como que eso impacta definitivamente, y tiene que ver mucho con que simple y llanamente no encuentro la razón. Tendría que ver, que algún experto me le explique por qué la mujer, cuando tiende a hacerse ese tipo de práctica, pierde el pudor. Pero además del pudor, Lindsay, creo que pierde un poco la sensibilidad de esos órganos. Bueno, no, eso ya... Eso no está demostrado científicamente. Los científicos dicen que no, que así es por debajo de los músculos y no sé qué cuánta cosa. Pero lo que sí estoy hablando es del comportamiento de la gente, de cómo cambia. Comportamiento exhibicionista. Totalmente, sí. Entonces luego lo expone ahí en Facebook. Mira, hay otro tema, Julio, que quiero tocar antes de irnos a la pausa. Y tiene que ver, Julio, con la ley de partidos. En el fin de semana pude conversar con algunos colegas, hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera. Incluso con personas que en el día a día, por su rol de reporteros o de periodistas en el campo, en las calles, tienen mucho contacto
con funcionarios, con legisladores, con líderes de los distintos partidos políticos. Fue intencional mis reuniones, mis encuentros, te lo tengo que confesar, con esos tipos de periodistas. Y todos coincidían en una cosa, Julio. Con la ley de partidos hay problemas. Hay problemas y hay problemas serios. ¿Por qué? Porque la ley de partidos, el proyecto que se está conociendo, vuelve al mismo punto donde ha estado desde hace 15 años. Y digo que vuelve a ese mismo punto porque la razón por la cual no se ha aprobado ese proyecto de ley de partidos es porque simple y llanamente las partes, los involucrados, que en este caso es la comunidad política, no se ha puesto de acuerdo. Ahora pasa exactamente lo mismo. Y para no irme muy lejos, dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay dos posiciones, padrón abierto y padrón cerrado. Danilo, que entiende que es padrón abierto, Leonel, que entiende que es padrón cerrado. Allí incluso se ha escrito, y algunos amigos nuestros, de los que son a veces hasta con cierto morbo, escribe y habla de incluso quién le va a pasar la aplanadora a quién. En el caso del comité político, por ejemplo, la mayoría de los miembros de ese comité político son empleados del presidente de la República y todo el mundo lo sabe. Si el presidente de la República dice, ustedes tienen que aprobar esto, eso es lo que ellos van a hacer, indudablemente. Pero ¿se puede hablar de que Danilo aplastará a Leonel? ¿O va a aplastar al sistema de partidos? ¿A quién es que va a aplastar? Yo pienso que aquí justamente eso es lo que no debemos de mirar. Si yo demuestro más fuerza en un grupito de 34 gentes o no, porque la mayoría son empleados míos. Yo pienso que no podemos reducir este debate a esas bajezas. No podemos reducir un debate tan importante como es el proyecto de ley de partidos a medir fuerzas de que porque yo soy el presidente de la República te voy a aplastar. Yo no creo que esa sea la actitud del presidente de la República, Danilo Medina. Porque, ¿para qué la reunión del 16 de este mes? O sea, el sábado. Es justamente para que de allí nazca un debate enriquecedor que aporte a este impasse que en estos momentos hay. De hecho, estamos hablando de por qué se advierte, y lo advirtió el propio ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que te voy a hacer la siguiente pregunta, Julio. ¿Cuál es la profesión de Rafael Alburquerque? Rafael Alburquerque es abogado. Abogado. ¿Cuál es la profesión de Leonel Fernández? Abogado. Abogado. Entonces, cuando hablan abogados, los abogados de ese comité político, que voy a empezar a hacer el ejercicio de quiénes son. Abogado es Leonel Fernández. Abogado es la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Sí. Abogado es Rafael Alburquerque. Reinaldo Paredes. Abogado es Reinaldo. Abogado es Radamés Jiménez. César Pina. César Pina Toribio. Franklin Almeida. ¿Quién otro? Yo creo que Francisco Javier se graduó de abogado en la tercera edad. No, pero Francisco nunca ha ejercido, yo no lo voy a poner como abogado. No. Bueno, digamos que esos 7. Sí. ¿Qué? ¿Vidó no es abogado? Sí, Vidó es abogado. Bueno, pero Vidó está muy mal de salud. Sí. No lo voy a poner. 7. Ponle. Ajá. Ni Miriam Cabral es abogado y profesora, no. Cristina es profesora, Alma es arquitecta, Alejandrina es profesora, Camacho es profesor. Sí.
Carlito Pared es contable, Yomaira es contable. Sí, ya. Simón es contable, sí. Son siete abogados que hay. Franklin Almeida, Margarita Cedeño, Reinaldo Leonel Pared. Fernando, Reinaldo, César Alburquerque, Pina. De esos 7, 6 están con el padrón cerrado. Los que son abogados y tienen conciencia de... De los 7, 6 están con el padrón cerrado. Error cometido por el doctor Abel Martínez, abogado. Abel Martínez, es abogado. Sí. Aunque él como que tampoco nunca ejerció. Nunca ejerció, él fue ayudante fiscal de Domínguez Brito y fiscal de Santiago en algún momento, pero nunca... no ejerció como abogado, no ha trascendido como abogado. Bueno, tampoco lo pondré entonces. Pero digamos que esos expertos, esa gente conocedora, con conciencia, y pon tú a Abel Martínez. Bueno, la mayoría están con el padrón cerrado, Julio. ¿Por qué? Estamos hablando de los de mayor conciencia. Por eso yo espero que en esa reunión, que yo creo que eso no debe de darse. Esa reunión no debe de darse hasta que no ocurran otras cosas, porque es lo que yo pregunto aquí. No que había una comisión, incluso asignada por ese comité político, donde estaba Alburquerque, que la encabeza, o Reinaldo Pared Pérez, también que está, Franklin Almeida, que también está en esa comisión. Radamés Jiménez, que está en esa, todos los abogados. Alejandrina, yo creo que el propio Pina también. O sea, la mayoría de los abogados del comité político que están en esa comisión para darle seguimiento y que la encabeza Leonel Fernández, porque Leonel ha estado en todas esas reuniones, Julio, jueves en la tarde, que se reunían ahí en la casa presidencial. Con la comisión. Y con la comisión bicameral que representa al PLD en el Congreso de la República, encabezada por el señor Arístides Victoria Yep, que un saludo para el señor Arístides Victoria Yep, pero sobre todo para su padre, allá en Nagua, María Trinidad Sánchez. En la provincia María Trinidad Sánchez. Un abrazo, porque yo sé que el padre de Arístides Victoria Yep, que es don Arístides Victoria, nos sigue en este espacio. Me llama mucho, don Arístides, la relación que ahora está teniendo el señor senador por la provincia María Trinidad Sánchez con el ministro de Educación. Lo veo ahí muy... Yo espero que el propio Arístides Victoria Yep, que había presentado una posición respecto a ese tema, la mantenga, porque el rol que él juega es importante. Pero bueno, se ha visto como medio... Pusilánime. Bueno, esas son de las cosas que se dicen. Y que me diga, tú sabes los chismes que andan por ahí de los periodistas, que ven, que se mueven. Los periodistas están al pendiente de cada paso que dan estos funcionarios. Bueno, pero no me quiero salir del tema central. Esa comisión existe dentro del comité político y también existe la comisión bicameral que representa al PLD. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir manteniendo una comunicación fluida, llevando el proceso de manera armoniosa, de modo tal que sea un proceso que garantice el que se esté haciendo con el propósito de que sea lo mejor que emane de allí. Ok, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero ese proceso, Julio, ¿se terminó? Ese proceso no se ha terminado. Ellos hablaban de que se había aprobado o que se habían aprobado muchos puntos, que ya no había ningún tipo de conflicto y que solamente estaban para discutirse 3 puntos fundamentales, que era el tema del padrón abierto o cerrado, el tema del financiamiento y el tema de las mujeres, de la cuota de la mujer. 3 temas, pero fundamentalmente lo del padrón. Cómo serán las elecciones internas de los partidos. Perfecto. Esa comisión, a la vez, la comisión bicameral, iba a estar reuniéndose con las demás fuerzas políticas. Y se habían producido una serie de reuniones con el propósito de consensuar, de discutir, de analizar ese proyecto de ley de partidos que el PLD
tiene que aprobar, pero tiene ese compromiso de hacerlo de manera armoniosa y donde todos bailen la misma música. Estoy hablando de los 26 partidos políticos que de algún modo participen. Entonces, no puede ser el PLD quien tome una posición y que la posición tomada, porque simple y llanamente por 34 gente, que allí la mayoría se imponga y que se hable de aplastar, cuando eso no deberíamos de minimizar un tema tan delicado y tan trascendente como este a una sinvergüencería así. Pero bueno, digamos, no puede ser, Julio, que un tema de tanta envergadura para todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos en la República Dominicana, se le dé un tratamiento donde 34 gente sean los que decidan si esto va o no va y de qué manera va. ¿Y dónde está el PRM? ¿Dónde anda el Partido Reformista? Que dicen que se está vendiendo. Ayer me dijeron eso, que unos funcionarios ahí del gobierno. Bueno, así no puede ser. Y esa práctica también de esos funcionarios que andan comprando gente, señores, ¿qué época es la que estamos viviendo? Donde al mejor postor y cuánto pagas. Entonces ya eso se está vulgarizando tanto, se está convirtiendo en una práctica tan común, que eso puede ser altamente peligroso para el propio gobierno y para la estabilidad de este gobierno. ¿Qué tanto se puede jugar con la compra de voluntades cada vez que haya que hacer tal o cual cosa? El PRM, por ejemplo, presentó una posición clara respecto al tema de las primarias y dijo, nosotros como partido entendemos que las primarias deben de ser con padrón cerrado, con el padrón de cada partido. Eso lo dijo el PRM, presentó una posición clara. Yo pregunto, ¿la posición del PRM no se va a tomar en consideración, señores PLD? Señores miembros del comité político, ¿no se va a tomar en cuenta? ¿Qué va primero? Entonces, si eso es así, quiere decir que todavía esas reuniones que se producen con esa comisión bicameral y que tienen encuentros con los demás partidos políticos, ahí no hay ningún consenso. Y entonces, ¿para qué el PLD se va a reunir el 16? Cuando este proceso que se estaba dando y que no se ha terminado, no ha culminado, entonces se van allí. No terminan una cosa cuando quieren hacer la otra. Hay que terminar de escuchar a estas personas. O sea, por decir algo, ya el PRM presentó una posición. El Partido Reformista de alguna manera ha hablado también de padrón cerrado. También lo hizo, pero ahora se cuidó en la última semana porque andaba supuestamente, yo no lo puedo asegurar, pero supuestamente andaba negociando con unos funcionarios ahí que son de primer orden desde el gobierno y que parecen ser que están queriendo imitar a Ángel Rondón con el tema del maletín y se han convertido en señores de maletín también. Y yo de verdad que incluso sé que Luis Abinader tiene una posición tan clara y tan determinante en este sentido que han dicho que si no es con padrón cerrado, ellos prefieren que no haya ley de partidos. Hasta ese nivel, Julio. El PLD tiene un compromiso demasiado grande. Incluso andan diciendo, no, pero a Leonel le conviene que sea con padrón abierto. ¿Y ustedes se creen que eso es cuestión de conveniencia a una persona? Que le convenga directamente a Leonel Fernández o no, eso no es un elemento, ni siquiera ético, por demás, empezar por ahí, como para ponerlo sobre la mesa de por Dios, ni tampoco Leonel Fernández, porque le convenga a él de manera particular, puede decir que eso sea lo mejor para el sistema de partidos políticos. Y si eso es así, Leonel tiene la posición de que debe ser con padrón cerrado, porque como dice el doctor Rafael Alburquerque, de lo contrario, los partidos políticos perderían su norte, su razón de ser.
el rol que juegan en el sistema de partidos políticos. ¿Para qué entonces ser militante de una organización política? Y me apena mucho cuando algunos de ese mismo, algunos que están ahí, que están en ese grupo y que quieren defender lo indefendible, pero que es tan obvio y tan notorio, hablan de que no, pero nosotros los PLDistas hace mucho que no nos reunimos en tal o cual cosa, culpa de ustedes, pero eso no significa que por esa razón se vaya a debilitar más lo que ya está débil. Evidentemente que lo que hay que hacer es todo lo contrario, fortalecer y obligar a los partidos políticos a que cumplan con su rol. Y las razones que daba Alburquerque de que por otro lado iba a ser altamente costoso, es una carga que los partidos políticos pretenden endilgarle a la Junta Central Electoral cuando no es el rol de la Junta, cuando no es el papel ni la responsabilidad de la Junta tal cosa. Porque ¿qué decía Alburquerque? Alburquerque dice, miren señores, estamos hablando de que en un año preelectoral la Junta lo que tiene que estar es en los aprestos de ir organizando lo que van a ser unas elecciones altamente complejas, porque en un mismo año se van a producir en un espacio de 2 meses 2 elecciones nacionales, las congresuales municipales, y digo, las municipales primero y después las presidenciales congresuales, de por Dios, en el mes de febrero, creo, y en el mes de mayo. Oigan ustedes, y por encima de todo también ese grupito quiere que la Junta Central Electoral también cargue con unas elecciones nacionales para elegir las autoridades internas de cada partido. ¿Y cuál es el rol que juegan entonces los partidos políticos? Entonces quieren venir, no, que de la región hay tres países. Señores, 3 países, de por Dios, ¿quiénes son los países y qué pasa en esos países? ¿Por qué nos tenemos que ir a lo peor? ¿Todo por qué? Por una conveniencia de grupo personal para hacer coca en otras cosas. De por Dios, la política no se puede mirar de manera tan miope. No puede ser. No puede ser que las prácticas sean tan asqueantes como llegar a esos niveles, de por Dios. No puede ser que se tenga que imponer en este proyecto de ley lo peor que salga de allí. Simple y llanamente lo que permita a que se siga con esa práctica de que el que más tiene es el que, o el que paga es el que manda. No puede ser. Yo creo que nosotros como pueblo no nos merecemos eso. Y esa oposición que a veces actúa de manera tan tibia, también tiene que ser un poco más frontal, ser más permanente en un tema tan serio como esto, como es la ley de partidos políticos en la República Dominicana, Julio. Y creo que es válida la propuesta que he escuchado por ahí de que se debe hacer una cumbre de líderes para discutir el tema de la ley de partidos en la República Dominicana, en esos puntos que son los que no permiten que esta ley finalmente se pueda llevar al Congreso y se apruebe consensuada ya por las fuerzas vivas de la nación, sobre todo la comunidad política de la República Dominicana, que es la responsable de llevar a cabo este proyecto de ley a un muy buen puerto, a un puerto tan seguro como que nos garantice a nosotros como pueblo que vamos a tener orden en las casas de esos que nos representan en esta sociedad dominicana cada 4 años, Julio. Definitivamente que las fuerzas, que esos grupos políticos tienen que sentarse a hablar, a poner sus ideas sobre la mesa, pero tiene que ser en base a eso, no a enconos, no a venganza, no a querer aplastar, no a querer, porque todo el mundo sabe que ahí la mayoría de los miembros del comité político, ¿qué pasó el fatídico 19 de abril? Todo el mundo sabe. Y esa es la intención, ir a una reunión que para otra vez querer aplastar a Leonel, que qué sé yo cuánto, y pasarle el rodillo, como dicen, o lo que sea, o la planadora, es a Leonel que se lo van a pasar. Leonel simplemente está siendo responsable en presentar él su posición, en advertir como líder, porque ese es el rol que tiene que jugar
Él tiene que jugar su rol. ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar? El de si él ve que una cosa no conviene o qué es lo que le conviene, el decirla y el mantenerla, aún sea aplastado como dicen. Porque no siempre la mayoría tiene la razón. Y sobre todo cuando es una mayoría condicionada. Así no, ¿verdad? Pero en el fondo, Julio, para concluir y pasarte la palabra, creo que lo importante de todo esto es que se dé esa cumbre de líderes políticos para poder consensuar esa ley de partidos que nosotros ya nos merecemos como pueblo. Así es, Lindsay. Pareciera un contrasentido que habiéndose consensuado el 98% del contenido de la ley de partido político, nosotros nos hayamos retrotraído a 15 años atrás. Pero esa es la gran realidad. Y la realidad es que el elemento neurálgico para el desenvolvimiento, el adesentamiento de la vida política en la República Dominicana, como es la elección de los candidatos y de los dirigentes de los partidos y la utilización de los recursos económicos que se utilizan en la campaña y que de manera recurrente son fuente de escándalo y de cuestionamiento en la República Dominicana, no hay consenso. Y lo que se pretende, una mayoría mecánica, una mayoría sometido por una relación de subordinación jerárquica al presidente de la República, por un sesgo partidario, por un sesgo faccioso, lo que pretenden es hacer pasar una moción que procura liquidar los partidos políticos, que procura limitar y cercenar lo que es el derecho constitucional, el derecho fundamental de los militantes políticos a elegir y ser elegidos. Y así no se avanza en la construcción de un sistema democrático. Así no se contribuye al afianzamiento de los partidos políticos como soporte de un sistema democrático en la República Dominicana. Un presidente de la República no puede actuar pensando en intereses facciosos. La diferencia entre un presidente pragmático y un estadista es que el estadista ve mucho más allá y legisla o propone legislaciones pensando en el interés general, no en el interés de la facción de subordinado al cual le deben obediencia jerárquica. Tu fuente de retroalimentación, Lindsay, tú dices que son comunicadores, periodistas que definitivamente están muy bien informados de lo que pasa en el escenario político en la República Dominicana. Mis fuentes particulares de retroalimentación en relación a la ley de partidos políticos son profesionales liberales, abogados, economistas, clase media que interactúan en la sociedad dominicana, lo que se denomina la sociedad informada. Y la verdad es que todo con el que yo intercambio, tengo alguna relación de reflexión sobre... Bueno, tú estás en una comunidad de abogados porque de profesión abogado tú, Exacto, imagino que tienes muchos claro, amigos me abogados. manejo permanentemente y la verdad que el sentimiento mayoritario es que la aprobación de una ley de partido político que conlleve padrones abiertos y que no utilice los padrones de las organizaciones políticas conlleva a la liquidación de las organizaciones políticas en la República Dominicana. Y la liquidación de las organizaciones políticas es el primer paso para una que podía devenir en una crisis mayor del sistema de partidos en la República Dominicana. Y el presidente de la República, si persiste en insistir acciones políticas tan aventureras como escogencia de candidatos donde puedan entrar riferos, operadores de máquinas tragamonedas ilegales, gaseros que tienen, no hace bien a su partido ni hace bien a la sociedad dominicana. De todas maneras, soy partidario, Lindsay, como tú le expresas, que se celebre una cumbre de partidos políticos. Ya el principal partido de la oposición, que es el Partido Revolucionario Mayoritario, ha expresado que no está de acuerdo con la primaria hacia abierta, sino que es partidario que se respete el derecho de los militantes de elegir y ser elegidos. Y esperamos que mantenga esa posición y que la cooptación de que son objeto muchos dirigentes políticos y la capacidad de persuasión con métodos y propuestas muy irresistible que hacen algunos funcionarios no se imponga ni al interior del Partido Reformista, que todavía tiene alguna bancada importante en la Cámara de Diputados, ni al interior del Partido Revolucionario Moderno, que pueden ser el contrapeso de persistir e imponerse esta insensatez, este contrasentido y esta concesión anárquica de la política, que es la celebración de primarias abiertas en una organización con una tradición de militancia, con una tradición de liderazgo político, como lo es el Partido de la Liberación Dominicana, que debe por vía de consecuencia actuar con mayores niveles de inteligencia, mayor nivel de sabiduría y de responsabilidad, y no promover una ley de partido político que al final, que a la larga, hará más mal que bien al sistema de partido y al afianzamiento del sistema democrático en la República Dominicana. Sí, la promoción de esta cumbre, donde estarían
el presidente de la Junta Central Electoral, el presidente del Tribunal Constitucional, los representantes de las altas cortes, las instituciones de la sociedad civil y los representantes de los partidos políticos, conjuntamente con la Comisión Bicameral del Congreso de la República que ha estado trabajando esta ley. Eso es lo que se debe imponer y posponer para una ocasión que sea mucho más propicia luego de un consenso más generalizado sobre los aspectos fundamentales de esta ley de partidos políticos, que es el tope a los financiamientos y la modalidad de elección interna de los candidatos de los partidos políticos. Bueno, Julio, desearle suerte a este país, a nosotros como sociedad, desearnos suerte nosotros mismos y orar como oramos para que Irma no pasara por la República Dominicana. Creo que esa cadena de oración que se dio aquí en el país fue fructífera. Al final Irma decidió desviarse y dejó a las autoridades con el moño hecho, como dicen. Qué bueno que fue así. Las autoridades estaban listas, preparadas para el huracán Irma, que finalmente no tocó territorio dominicano más que lluvias y lo que sería una tormenta tropical, unos cuantos aguaceros, algunas inundaciones eso sí, inundaciones. Es lamentable que todavía tengamos, ante cualquier lluvia que se da aquí, cualquier aguacerito, todo se inunda porque aquí faltan todavía muchas obras, el tema del mantenimiento, y cualquier aguacerito se ve vulnerada este país. Pero hubo una cadena de oración que dio muchos resultados, porque este país no está preparado para recibir un huracán de la magnitud de Irma, no lo está. Y Papá Diosito fue bueno con nosotros y alejó a Irma. Yo espero que también el pueblo haga una cadena de oración para que ilumine a los políticos dominicanos, aquellos actores que son de los que ocupan mayores posiciones y por lo tanto mayores responsabilidades con este pueblo. Y entonces a esos, que Dios los ilumine y saque toda maledicencia, todos esos enconos, todas esas cosas, y que se vaya justamente a una visión tan amplia como que pueda haber el bienestar de la sociedad dominicana más que el propio, de que al momento de tomar decisiones vayan a esas decisiones a impactar de manera positiva en la gran mayoría y no en un grupito. Se debe legislar, se debe gobernar para todos. Eso debe ser así, incluyendo los que no votaron por, como el propio Trump. Fíjate tú en esa demagogia y esa cosa. Y siempre lo dicen aquellos que ganan: yo gobernaré no solamente para los que votaron por mí, sino para todos aquellos de la oposición. Bueno, porque ese es el rol que tiene que jugar, y dentro de la democracia eso es lo que tiene que hacer un gobernante. Que esta no sea la excepción y que de las palabras se pase a los hechos, que esos compromisos que hay con este pueblo dominicano se puedan apreciar en la práctica, en el manejo de la buena política, como debe de ser. Vamos a ir, Julio, a una breve pausa comercial. Tras la pausa, entonces vamos a conversar con un hombre del mundo de la construcción, de cómo él ve que avanza o no la República Dominicana en todo lo que tiene que ver con obras, infraestructura, y cómo vamos creciendo o no, a propósito de que en República Dominicana en el primer semestre decrecimos en el orden del menos 2, no sé cuánto por ciento en construcción. Las ventas de productos tan básicos como el cemento bajaron enormemente, de manera muy considerable. Y además, el ingeniero Teodoro Tejada escribe y ha hecho algunos análisis interesantes en el orden de la construcción y en lo económico. Y por eso lo hemos invitado en el día de hoy. Vamos a conversar con él luego de una pausa. Pero además, Lindsay, una persona comprometida políticamente. Ah, sí, también. Expresidente del CODIA. Con él vamos a conversar tras la pausa.